Buenos días, bienvenido a su programa Radial Ánimo. Soy la abogada Lady Campos, que hoy, 7 de febrero del 2023, estoy transmitiendo en vivo desde este hermoso país de Canadá a todas las personas que hoy con nosotros quieren conocer más acerca de la voluntad de Dios a través de lo que dice su palabra. Este programa Radial Ánimo se está transmitiendo con el tema que se llama ¿qué es mortificar? Hoy empezamos una serie que se llama Las adicciones y vamos a empezar con el tema ¿qué es mortificar? ¿Qué significa para nosotros y para todos los que quieren conocer más acerca de la voluntad de Dios? ¿Qué significa mortificar? La cita bíblica que hoy vamos a tener para estudio es Gálatas 5:24 y dice la palabra de Dios: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo vuelvo a leer. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos como siempre a orar, a pedirle a Dios su oportuna intervención para que sea de bendición nuestro tema y Dios nos pueda hablar y llegar a nuestros corazones. Amado Padre, buenos días, Señor. Hoy estamos delante de ti, Señor, para pedirte que tu Espíritu Santo nos enseñe. Por favor, Señor, nos guía a toda verdad. Permítenos, Señor, que nuestro corazón tenga entendimiento para conocer tu voluntad. Y gracias por ayudarnos a disponer nuestros corazones. Gracias por cada persona que va a escuchar este programa, Señor. Te ruego y te suplico que tú lo bendigas, Señor, que le des entendimiento y sabiduría para vivir en estos tiempos. Glorifica a tu precioso Hijo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les comentaba, estimados radioescuchas, en el contexto de este texto, la palabra crucificado, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí Pablo declara que la carne ha sido ejecutada, pero la batalla espiritual todavía se libra dentro del creyente. Por lo tanto, en realidad crucificamos nuestra carne en el tiempo de nuestra conversión. Cuando nos arrepentimos, en cierto sentido clavamos en la cruz la vieja, malvada y corrompida naturaleza con nuestras pasiones y nuestros deseos. Pero esta decisión, estimados radioescuchas, tiene que ser constantemente renovada. Debemos de mantener constantemente la carne en el puesto de la muerte. Pero ¿qué pasa cuando no mortificamos la carne? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando nosotros no mortificamos la carne? Cuando estás lidiando con pecado en tu vida, te preguntas, ¿qué tan cerca puedo estar del límite? ¿Qué tan cerca puedo estar del límite? Y bueno, les quiero poner dos casos de varios que conozco, de gente que por no mortificar su carne cayó en una adicción, en una esclavitud al pecado. De personas que aún siendo renovado su corazón, han decidido no mortificar su carne, no pelear contra el pecado, se pusieron muy cerca de los límites, coquetearon con el pecado y el pecado los atrapó. Fíjense, hace muchos años yo conocí una pareja de hermanos, una linda pareja de hermanos, la verdad, los dos en ese tiempo estaban consagrados, ella muy guapa, él una persona puesta, eran una pareja digna de admirarse, porque además eran gente que vivían lo que predicaban, lo que aprendían acerca de la palabra. Pero ¿qué pasa, amados hermanos? Como ahorita estamos diciendo, amadas hermanas que nos escucha,
Cuando tú no tomas la decisión de estar constantemente renovando tu mente, constantemente renovando tu pacto con Dios, cuando no está constantemente la carne en el puesto de la muerte, pues ¿qué pasó aquí? Pues tristemente esta hermana pues no se cuidó, no se guardó, empezó a tomar ciertas libertades siendo casada, de ver a una persona a solas, y finalmente terminó adulterando. Al pasar esto, el esposo se llena de amargura y pues la casa se viene abajo. Desafortunadamente, con los hijos pues ya eran adolescentes, algunos ya adultos, pero qué tristeza que por no mortificar tu carne caigas en estas esclavitudes. ¿Y qué significa mortificar? Es una acción que produce dolor físico, disgustos o molestias. Es realizar por amor a Dios actos que impliquen renuncias interiores y exteriores para dejar de lado todo lo que nos puede apartar de Dios. Otro caso que conozco, de una pareja, hermanos de la iglesia que se conocen, el hombre empieza a insistirle a la mujer para que se casen y ella no estaba muy segura, pero empieza la manipulación del hombre, que bueno, si no te casas conmigo, pues yo me voy a ir a vivir a otro país y ahí voy a empezar una nueva vida. Empieza a presionarla. Y esta amada hermana, en lugar de mortificar su carne, en lugar de buscar la dirección de Dios, pues accede a la presión de la otra parte. Que si bien es cierto que Dios dice que nos casemos con personas que crean lo mismo que nosotros, pero también dice que nos casemos en el Señor, o sea, que sea la voluntad de Dios, que el cristiano que tú escojas para casarte realmente sea la voluntad de Dios, porque finalmente en el pueblo de Dios hay personas que están creciendo, que están madurando, y bueno, tienes que hacerte responsable de la decisión que tomes. ¿Qué pasó con este hermanito que presionó a la muchacha para que se case con ella? Y ella, en lugar de mortificar su carne, en lugar de buscar sabiduría de Dios, consejos de hermanas sabias, ¿qué pasa? Toma la decisión de casarse y pasa por alto una concupiscencia que el hermano tenía y con el cual no estaba afligiendo la carne, que siempre pasa, son los pecados sexuales, y él empieza a involucrarse en su trabajo con gente, tenía una doble vida, una con su esposa en la iglesia, en la alabanza, dirigiendo, y otra en su trabajo, no dándole muerte a su carne, al contrario, alimentándolo, y pues se le volvió un estilo de vida. Y tristemente es un matrimonio que está pues caído, la mujer está decepcionada, frustrada, no esperaba este comportamiento de su pareja, de su esposo. Pero amados hermanos, debemos, dice la palabra de Dios en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Acuérdense que la carne se ejecutó cuando Jesús nos salvó, pero la batalla espiritual continúa, todavía se libra dentro de cada creyente. Entonces, ¿por qué somos tan propensos a defender las opciones que nos llevan al mismo borde del pecado? ¿Por qué somos tan renuentes a tomar opciones radicales para proteger nuestros corazones y nuestras mentes del pecado? Constantemente, amados hermanos, todos vamos a enfrentar tentaciones. Hoy mismo incluso podemos ser tentados de diferentes maneras y no siempre podemos evitarlas, pero sí podemos poner cercas de seguridad que nos ayuden a decir no. Hay algunos consejos para evitar la destrucción que el pecado trae a nuestras vidas. Este programa es parte de la serie titulada Adicciones, como les decía al principio. Tenemos que tomar en cuenta que la santificación
el proceso de santificación que todo cristiano vive, nos hace ver cómo la mortificación es una parte importante en este proceso de santificación, donde le vamos a estar dando muerte a nuestros deseos y apetitos carnales pecaminosos. La mortificación, amadas hermanas, incluye e involucra, más que deshacerse de cosas que son inherentemente pecaminosas, la mortificación también sugiere la disposición de eliminar influencias en nuestras vidas que quizás no son pecaminosas en sí mismas, pero pueden provocar o alimentar deseos, pensamientos y comportamientos impíos y por lo tanto llevarnos al pecado. Implica cortar todos los medios posibles al pecado. La ilustración práctica que me llega a la mente es la siguiente. Si estoy en una dieta, no voy a abastecer mi casa o mi cocina de comida chatarra o snack no saludables, ¿verdad? Puedo decir, voy a comprar estas cosas y bueno, solo las voy a poner ahí de adorno, ¿no? Pero bueno, si las pongo ahí para verlas, voy a ser tentadas a comerlas cuando no debo. El apóstol Pablo lo pone de esta manera en Romanos 13:14. Vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Quiero enfocarme en esta pequeña frase, proveer para las lujurias de la carne. Déjame detenerme aquí para hacer frente a algo que creo que es un gran problema entre los creyentes hoy en día. No me sorprende ver a muchos cristianos profesantes luchar con la lujuria y con el pecado sexual, porque esto no es solo un problema para los hombres. Hoy en día también es un problema para todas las mujeres. Tú que me estás escuchando, amada hermana, ten mucho cuidado de no caer en relaciones inmorales. No me sorprende ver que esto sucede tan frecuentemente, especialmente cuando me entero de cuáles son las opciones de entretenimiento que tienen las hermanas. Por ejemplo, los libros, las revistas populares que leen, la música sexualizada que escuchan, las películas románticas, las películas que te influencian al morbo, a las tentaciones de las cuales nos tenemos que guardar. Quiero decirle a ustedes, mujeres, si pasan tiempo leyendo la mayoría de las novelas románticas o la mayoría de las revistas populares, se están preparando para la tentación moral y aún, amadas hermanas, para el fracaso. Estarás luchando moralmente cuando seas invitada a la cultura secular y sensual por medio de películas y otras formas de entretenimiento que presentan insinuaciones sexuales, escenas sugestivamente inmorales y mujeres vestidas provocativamente. Estará luchando moralmente esto dentro de ti. Puedes contar con eso. Y siendo francas, Nancy DeMoss comenta que ella no tiene ninguna duda que pueda ser atraída a cometer adulterio emocional. No solo a ella, cualquiera, incluyéndome a mí, aún hasta físico, a menos que continuamente estemos protegiendo nuestro corazón. Y a ti también te puede suceder. Nadie es tan espiritual como para ser inmune al pecado sexual o a cualquier otro tipo de pecado. Por eso, como parte de un plan de batalla, tenemos que resolver no exponernos a entretenimiento o a cualquier otra cosa que proyecte la inmoralidad como algo favorable o que pueda atraernos hacia deseos pecaminosos. Tú dirás, ha de ser muy espiritual las hermanas para que esas cosas no le gusten. Y no. El hecho, amadas hermanas, es que claro que nos pueden gustar y por eso es que no lo queremos en nuestras casas. No lo quiero en mi mente porque siento que soy débil, porque somos débiles, amadas hermanas, somos vulnerables. Nuestro corazón puede ser atraído por esas cosas. Por eso tenemos que ser determinantes por la gracia de Dios en no meternos en situaciones donde podamos ser tentadas a pecar moralmente, sea emocional, mental o incluso físicamente. Significa, en otras palabras, amada hermana, no te reúnas a solas con hombres casados detrás de puertas cerradas. Significa que no estés nunca solas con una persona casada del sexo opuesto, a menos que sea tu esposo. Nunca
debes de tener una aventura con ello. Dirás, eso suena y parece extremo, pero escúchame, el resto del mundo no está preocupado por ser santo, pero tú y yo sí. Tú y yo estamos buscando la santidad, estamos en un proceso de santidad. Y esto me hace pensar en una conocida de una iglesia que admiraba su matrimonio, las que les decía al principio, que terminaron, amadas hermanas. Esta amada hermana terminó en adulterio, se metió con un casado. El casado obviamente no dejó a su familia por ella, no se apartó de su familia por ella. Él continuó con su familia, eso le trajo a ella frustración, desánimo, cayó en las drogas, luego se volvió más promiscua su conducta, ahora su cuerpo está físicamente desgastado por las drogas, lo ha consumido y anda con uno y con otro. Y bueno, el esposo se volvió un religioso, un amargado, y de esa bonita pareja, amadas hermanas, solo hay cenizas. ¿Por qué? Porque no mortificaron su carne, porque se les olvidaron que son seres humanos y que necesitan constantemente, necesitamos, estando guardándonos de las tentaciones. Por eso me importa mucho a mí, y también te debe de importar a ti, estar mortificando nuestra carne. De paso, déjame decirte que tu matrimonio me importa a mí también. Y esa es una de las razones por la que no voy a estar a solas en un cuarto con tu esposo, no porque no confíe en él, sino porque yo no confío en mí misma, porque no confío en él, porque no confiamos en el diablo, porque no confiamos en nuestra carne. ¿Por qué nos tenemos que exponer a cosas que le vaya a ser una provisión para nuestra carne? Eso prácticamente quiere decir que no debemos ni siquiera de viajar solas con hombres casados. Significa que no debemos de tener intercambios de tipo social a través de correos electrónicos con hombres, a no ser que sus esposas sean parte del proceso y que les estén copiando en el correo. Significa, amadas hermanas, que a medida que desarrollemos una amistad con un hombre que esté casado, tiene que estar involucrada la presencia y la participación de sus esposas. Eso es lo santo, eso es lo que Dios está esperando de nosotros como mujeres. Y eso es una protección, amadas hermanas, no te espantes, no es un extremo. Eso es inteligente, es sabio. No hacer provisión para mi carne, no hagas provisión para tu carne. Esas barandillas no son una carga para nosotras, deben de ser una protección y que además nos van a ser de bendición. Nos ha salvado y nos va a salvar de muchas tentaciones que de otra forma fácilmente pueden atraer nuestro corazón y desviarnos de nuestro amor por Cristo, que es lo que hace el pecado. En el mundo de hoy, a lo mejor estas medidas probablemente parezcan pocas realistas, probablemente parezcan excesivas, amadas hermanas, aún para muchos cristianos, pero tú y yo no somos el resto del mundo. Somos santas y por eso es que tenemos que ser serias en mortificar, en darle muerte a nuestra carne pecaminosa, cualquier cosa y todo lo que alimente a nuestra carne. Amada hermana, ¿no quieres ser víctima de alguna adicción? Continúa mortificando tu carne. Yo sé que cuando hablamos de eso es probablemente que pienses, wow, esta es muy legalista. Pero no, amada hermana, yo quiero saber y te hago la pregunta, ¿por qué somos tan propensos a defender las opciones que nos llevan justo al borde del pecado? Justo al borde del pecado. ¿Por qué somos tan renuentes a tomar opciones radicales para proteger nuestros corazones y nuestras mentes del pecado? En el Sermón del Monte Jesús le dijo a sus oidores que fueran implacables en cortar todas las vías y la seducción del pecado. Jesús dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Si tu mano, dice, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Esto lo dice en Mateos 5:30. Algunas de las áreas, amadas hermanas, en las que tienes que practicar la mortificación son las áreas donde necesitas ser cuidadosa de no hacer provisión para tu carne.
Puede ser distinta para ti, puede ser distinta para mí. Por ejemplo, el comer de más, el término bíblico es glotonería. En mi caso, para mí es algo de lo que me tengo que estar cuidando siempre, porque es algo que me va a estar acosando. Tenemos que mortificar continuamente nuestra carne en relación al apetito por la comida. En su momento vamos a hablar solamente de esta adicción, que es la glotonería, pero ahorita nada más lo estoy tocando como introducción al tema de las adicciones. Bueno, pero para esto quiero que sepas que no es malo comer, pero sí es malo comer de más. Sí es malo comer cuando tú no tienes hambre. Es un área donde continuamente, al menos yo, amada, tengo que estar consciente de mortificar mi carne. Si no puedes controlar tus hábitos de comer, haz lo que yo hago. No sé por qué razón, fíjese, en donde se hacen ejercicios. En las caminadoras para hacer ejercicio, aparecen en las pantallas de los videos que están adaptados a la caminadora, videos de gente obesa. Y la verdad, hermanas, a mí me da mucho temor lo que veo, porque sacan historias y testimonios de gente que pesaron, no sé, 400, 500 kilos, 300 kilos. Y es tan triste su caso, es tan desesperante su caso, que tú estás haciendo ejercicio y estás viendo a esa persona cómo está batallando con su peso, con las enfermedades, con todas las cirugías que le tienen que hacer para que cuando bajen de peso le retiren el exceso de piel, que hasta más ganas te dan de hacer ejercicio, hasta te esfuerzas en hacer ejercicio para no caer en la glotonería, para no caer en ese pecado. Por eso la importancia de mortificar nuestra carne. Porque es muy triste, amados hermanos, cuando ya no te puedes levantar por el exceso de peso que te lo impide. Y lo doloroso que son las cirugías, y llegas a la conclusión que es necesario que te sigas esforzando y que también puedes afligir a tu carne ayunando periódicamente. Esa es otra forma donde tú puedes mortificar tu carne. El ayuno acompañado de la oración, amados hermanos, nos da dominio propio. Y yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado. La embriaguez. Aunque para mí la embriaguez no es una tentación con la que batallo, pero sí es un área donde puedo ser vulnerable. Y hemos encontrado muchos cristianos que son vulnerables en esta área, más de lo que te imaginas. Mortifica esos deseos al mantenerte lejos de los bares. Prohíbete a ti misma juntarte con gente que tome alcohol. Corta toda oportunidad y ocasión para abusar de la bebida. Proponte en tu corazón el mantenerte lejos de eso. No creas que puedes controlarte tomando solamente un trago, que tú digas, bueno, tengo dominio propio, yo sí puedo. Sobre todo si ha sido uno de los pecados de los cuales Dios te rescató, una de tus concupiscencias, de tus debilidades. Ten mucho cuidado, amada hermana, sé muy honesta con Dios. Reconoce de dónde te sacó para que tú te cuides de no volver al viejo hombre. Si los juegos de computadora constantemente están llamando tu nombre y consumiendo tu tiempo, como encontré por unos periodos de tiempo en vida de unas amigas, cuando esto comenzó a pasar, vi cómo se enfriaron espiritualmente y perdieron el hambre y sed de justicia. Los videos, los juegos de computadoras, amadas hermanas, se nos vuelve una esclavitud, se nos vuelve una adicción que hace que perdamos el hambre y sed de justicia. Por otro lado, tenemos que ser radicales y abandonarlos del todo si queremos avivar nuestro amor, nuestra hambre y nuestro deseo por Dios. Si estás siendo atraída como muchas mujeres cristianas entrar en relaciones no saludables en el internet, amada hermana, no seas ligera. Establece parámetros para el uso de tu computadora que te dificulten el continuar pecando.
Pon tu computadora en la sala de estar donde todos puedan ver la pantalla. Tú dirás, no, entonces verán lo que estoy haciendo. Es que ese es el punto. Establece restricciones contra el uso de tu computadora cuando estás sola o muy tarde en la noche. Cuando veas la televisión, también, amada hermana, mortifica tu carne en esa área. Si necesitas hacerlo con tu computadora, hazlo también. Si es necesario, deshazte de tu servicio de internet o del satélite. Amada hermana, del servidor de cable. Tu vida espiritual es más importante porque implica la vida eterna. No seas ligera, amada hermana. Este es un llamado que Dios nos está haciendo para que lo que tengamos que hacer para mortificar nuestros apetitos pecaminosos y los deseos de nuestra carne. Si las películas románticas te hacen sentir descontenta con tu soltería o insatisfecha con tu compañero, o te estimulan a fantasías sexuales en tu mente, no las veas. No trates de manejarlo, no las veas, amada hermana. Si ciertas revistas o libros siembran pensamientos y deseos o imágenes corrompidas en tu mente, retira tu suscripción, tira los libros, amada hermana. Tienes que ser radical. Si te sientes tentada a tener intimidad física con la persona que está saliendo, no salgas en citas a solas. Si necesitas llevar a tu hermana, a tu amiga, a tu mamá, hazlo, amada hermana. Si ya has violado las normas bíblicas y la pureza en esa relación, entonces probablemente necesitas romper esa relación completamente. Amada, nuestra santidad es muy importante, no es una opción, es algo que el Espíritu Santo nos está llevando y sabe que si no mortificamos nuestra carne, amados, no vamos a poder terminar ese proceso. Si estás siendo atraída emocionalmente por un compañero de trabajo casado, un miembro de tu iglesia del sexo opuesto o un consejero que estás viendo, porque puede suceder, salte de esa situación, amada hermana, apártate de ello. Solicita una transferencia, renuncia a tu trabajo si necesitas hacerlo, cambia de iglesia, cancela tu próxima cita con ese consejero, encuentra un consejero bíblico del mismo sexo que el tuyo, o a una pareja casada para que te aconsejen juntos. Amada hermana, lo que Dios quiere hoy es que nos acordemos que es importante que no hagamos provisión para nuestra carne. Una mujer compartió su deseo de ser santa. Era su necesidad. Y estaba siendo muy tentada por el pediatra de su hijo. Y se encontró de repente que estaba siendo atraída por ese doctor. Y esperaba siempre deseosamente las citas de sus hijos para poder estar con él. Se arreglaba en forma diferente que como se arreglaba para su marido cuando tenía que ir a las citas con el pediatra. ¿Qué hizo ella, amadas hermanas? Mortificó su carne. Ella dijo, no voy a hacer provisión para mi carne. Y cambió de pediatra. Eso es ser una mujer sabia. Eso es ser una mujer verdadera. Esa es una mujer que está cuidando su proceso de santificación. Porque encontró en la santificación libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Estoy hablando, amadas hermanas, de que seas determinada e intencional en esta batalla contra el pecado y el retirarte de cualquier cosa que pueda inducirte a pecar o que alimente tu apetito por el pecado o provea una oportunidad o una ocasión para que tú peques. Estoy hablando de desechar cualquier cosa que adormezca tu sensibilidad espiritual, amada hermana, tu santidad o tu amor por Cristo. Hermanas y amigas, hablo de esto muy en serio y también de verdad deseo con todo mi corazón que tú lo tomes muy en serio. ¿Qué otra cosa piensas? Que Jesús quiso decir cuando Él dijo, si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Si no estaba hablando acerca de tomar medidas extremas cuando sean necesarias para evitar el pecado, ¿no? Al principio, todo este proceso, amadas hermanas,
de mortificación puede parecer muy difícil y muy desagradable. A veces disfrutamos mucho de nuestro pecado como para dejarlo ir. Pero ten cuidado, amada hermana, ten mucho cuidado. Piensa lo miserable que te vas a sentir si tú permites que el pecado siga avanzando en tu vida. La verdad, amadas hermanas, es que los deseos de la carne y los actos a los que nos aferramos nos impiden disfrutar la vida para la cual fuimos creadas. A la larga, esas cosas nos van a poner en esclavitud y en miseria. A la larga, estas cosas, amadas hermanas, nos van a apartar del camino de Dios. Y vamos a terminar como los ejemplos que te he puesto. Tengamos mucho cuidado, amadas hermanas. Quiero preguntarte hoy algo. ¿Hay algunas maneras en las que estás haciendo provisión para tu carne? Hazte esa pregunta. ¿Estás involucrada en apetitos o prácticas que puedan aumentar tu apetito por el pecado? ¿Hay alguna fuente de tentación a la cual estás aferrada, amada hermana? ¿Estás actualmente en una situación que puede disminuir tu resistencia al pecado? ¿Hay algo que está opacando tu sensibilidad espiritual o disminuyendo tu amor por Dios y tu deseo por la santidad? Amada, pregúntate esto. ¿Cómo está tu oración en estos tiempos? ¿Cómo está la lectura de la palabra? ¿Te estás deleitando en ella? ¿Lo estás disfrutando? ¿Te está convenciendo de pecado? ¿O simple y sencillamente ya estás en autómata? Lees porque tienes que leer y tú crees que oras, pero simple y sencillamente todo lo estás haciendo en automático, amada hermana. ¿Tu sensibilidad espiritual ya está opacada? ¿Tu amor por Cristo ha disminuido? Amada, no estás mortificando tu carne. Y ten mucho cuidado. Quiero hablarles acerca de opciones de entretenimiento, de material de lectura, de pasatiempos, de lugares a donde vamos, amistades con las que te juntas, artículos en tu casa, posesiones, relaciones. ¿Hay algún cambio que necesites hacer para no hacer provisión para tu carne? ¿Existe una relación que necesites romper? ¿Hay algo que necesites tirar o regalar, amada hermana? ¿Alguna ropa? ¿Alguna prenda que te está alimentando un deseo pecaminoso? ¿Hay una decisión difícil que necesitas hacer, amada hermana? Toma hoy la decisión y mortifica tu carne antes de que te vuelvas esclava de una adicción. De ahí te sacó Jesús, amada hermana. De ahí nos sacó de la esclavitud al pecado. No volvamos a esto por no querer afligir nuestra carne, por no querer dejar de hacer provisión para la carne. Dice Gálatas 5, pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 7:1, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. Gálatas capítulo 5 contiene una de varias listas de pecados en el Nuevo Testamento, de pecados de la carne y de pecados del espíritu. Es interesante cómo en esta lista halladas en la Escritura encontramos pecados externos junto con pecados del corazón, todos en la misma lista. Así empezaron, hermana, así empezó nuestro pecado. Si nosotros no mortificamos la carne, empezó en nuestro corazón y luego le dimos vida con nuestro cuerpo. Gálatas 5:19 dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, y ahí mismo en esa lista, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, y luego regresa a borracheras, orgías
y cosas semejantes. Son los versículos del 19 al 21. En esa lista, Dios no hace ninguna distinción. Él las ve iguales. Algunos de esos pecados son muy obvios, amadas hermanas. Si estás teniendo ataques de ira o viviendo un estilo de vida obviamente inmoral o adúltero, eso es muy obvio. Pero Dios dice que en la misma categoría de las obras de la carne también está el enojo, la envidia, un espíritu divisivo, cosas que son relacionadas más con pensamientos y motivaciones. Dios los pone en la misma categoría de todos estos pecados externos y con los que todas estaríamos de acuerdo que son terribles. ¿Y qué si tú nunca has cometido adulterio físico, amada hermana, pero te entretienes con pensamientos lujuriosos acerca del cónyuge de otra persona o con fantasías sexuales? Ahora bien, hay un sentido en el que cometer el acto tiene consecuencia más seria que el tener pensamientos, pero no podemos enorgullecernos de ser santos solo porque no hemos cometido el acto en sí, si en nuestros corazones sí lo estamos cometiendo. Amada, mortifica tu carne, mortifiquémosla para que no se detenga el proceso de santificación en nuestra vida. ¿Qué si tú nunca has cometido actos físicos de violencia, pero albergas odio contra aquellos que te han dañado? Mentalmente los asesinas, te distancias emocionalmente, porque hay odio en tu corazón por esa falta de perdón. ¿Y qué si nunca considerarías emborracharte? Porque nunca lo has hecho, nunca lo harías, pero te pones fuera de control cuando se trata de la comida o de ir de compras o cualquier otra adicción que es lícita a los cristianos. Amadas mías, el asunto es el corazón. Quizás impartes clases escolares en casa de tus hijos, quizás no los dejas ver basura en la televisión, quizás siempre estás metida en tu iglesia cuando las puertas están abiertas, haces las cosas correctas, te consideras una persona espiritual, eres una líder cristiana, eres considerada una buena cristiana, la gente te respeta, eres autosuficiente. Pero, amada hermana, tu corazón está lleno de orgullo, está lleno de celos, estás lleno de ira y autojusticia. ¿Acaso no te puedes llevar bien con alguien en tu iglesia porque ha surgido entre ustedes unos asuntillos no resueltos? ¿Por qué haces comparaciones pecaminosas? ¿Ves cómo justificamos todos estos pecados aceptables, amada hermana? Estas cosas que nos llenan como cristianos y que pasan en nuestras iglesias, a menudo ni pensamos dos veces acerca de ello. Realmente no pensamos en ellos como pecados. Amadas hermanas, ¿cuántas iglesias se están dividiendo y dividiendo y dividiendo? Y los que se van y los que se quedan. No aman a los que se van, ni aman a los que se quedan. Y se dicen que siguen siendo cristianos. Pero como no están en su iglesia, no les pueden llamar hermanos. Les cuesta trabajo llamarlos hermanos. ¿Estarán realmente mortificando su carne estas personas, amadas hermanas? ¿Ustedes qué piensan? Jesús dijo, esto verdaderamente importa. El corazón es el problema. Eso es lo que importa. Porque la verdadera santidad va más allá de nuestro comportamiento visible y de la parte de nuestras vidas que es conocida por los que están a nuestro alrededor, por los demás. E incluye aquellas partes más íntimas de nuestros corazones que solo Dios puede ver. Todas nosotros somos tentadas a hacer que nuestro exterior luzca mejor que el interior. Y todas necesitamos recordar que la santidad, amadas hermanas, empieza en el corazón. Te animo a no dejes pasar este día sin tomar decisiones concretas para vivir en santidad. Si Dios te habló hoy, yo te animo a que seas sensible al arrepentimiento para que puedas tener la gracia de continuar mortificando tu carne y como consecuencia vivir el proceso de la santidad. Jesús nos ha llamado a vivir, amadas hermanas, vidas libres, plenas y abundantes en Él. No lo olvides. Y la santidad es parte de que podamos vivir esas vidas libres, plenas
y abundantes. Quiero comentarles rapidito para terminar el programa. Cuando yo empecé a congregarme hace muchos años, a mí me llamó mucho la atención un ejemplo que pusieron en la iglesia. Estábamos en un grupo de mujeres y nos decían, hay veces tú ves a una mujer grande, a una abuelita, 70, 80, no sé cuántos años, y tú la ves que es dulce, que tú la ves que es muy amable, que tú dices, qué linda abuelita, ¿no? Pero, ¿qué pasa, hermanas, si esa abuelita no mortifica su carne? Aunque su apariencia exterior sea muy buena, aunque su apariencia exterior agrade. Pero, ¿qué pasa si esa abuelita, cuando está solas en su cuarto, pone esas novelas sexualizadas, donde poco falta para que se termine de visualizar una relación íntima? Y ella lo disfruta, ella lo ve, está esclavizada a ese tipo de programas de televisión. O, pues como está sola con el internet, pues también ella puede tener fantasías en cuanto a la intimidad y está buscando en su computadora, está navegando, viendo cosas que no deben. Por eso es que Jesús nos decía, amadas hermanas, que el problema está en nuestro corazón. Aunque tengamos una apariencia de piedad, nuestro corazón puede negar la eficacia de ella si nosotros no estamos mortificando nuestra carne. Aunque tú ya no tengas la edad para físicamente pecar, el problema está en tu corazón. Y aunque tengas 80 y no sé cuántos años, tú lo vas a seguir practicando. ¿Cuántos hombres hay, amadas hermanas, de 80 años que siguen esclavizados al pecado? Porque no mortifican su carne, no quieren mortificar su carne, no quieren nada con Dios. Y ya les gustó vivir como religiosos. Piensan que ya la hicieron, porque hablan de Dios, porque todos los días te mandan por el internet una notita de que Dios es bueno, una cita bíblica. Para ellos piensan que ya solucionaron el problema. Pero, amadas hermanas, no. Jesús no nos llamó a vivir adictos a un pecado. Jesús nos llamó a vivir libres, plenas y abundantes en Él. Recuérdalo, amada hermana. Y espero que hoy, si Dios te ha llamado, tomes una decisión que haga que continúe tu proceso de santificación. Vamos a darle gracias a Dios. Amado Padre, gracias por estos momentos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, amado Jesús, por la convicción de pecado que tú puedas estar impartiendo en estos momentos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a conocer nuestro corazón, Padre Santo. Límpianos, Señor. Perdónanos, Padre, porque la apariencia exterior, Señor, no siempre está igual que la interior. Gracias, Señor, porque tú nos estás limpiando esta tarde, Señor, esta mañana, para que podamos vivir en libertad, Señor. Quita de nosotros, amado Señor, todo pecado, Señor. Ayúdanos, Padre, a volver a tus caminos, Señor. En el nombre de Jesús. Enséñanos de nuevo, Padre, a mortificar la carne, Padre. Por favor, Señor, porque sin santidad nadie verá a Dios, Señor. Y glorifica a tu Hijo, amado Jesús. Glorifica a tu precioso Hijo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amadas hermanas, muchas gracias por estar conmigo en este programa. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por todas las personas, por todas las mujeres que se siguen agregando al grupo internacional. Gracias por las enseñanzas que el Espíritu Santo nos ha dado sobre la feminidad bíblica. Y que Jesús nos siga ayudando, amadas hermanas, a ser mujeres verdaderas, a ser mujeres libres, plenas y abundantes en Él. Que Dios te bendiga. La próxima semana continuamos con la serie Las Adicciones.
Que tengas una excelente semana. Hasta luego.